Que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes, amigos y hermanos. En esta hora agradecemos al Señor por permitirnos continuar con su espacio, su programa Más cerca estoy. Hoy tendremos la tercera parte de ese importantísimo tema sobre el espíritu de profecía, la tercera y última parte de este estudio interesante que llevamos ya en una tercera edición. Así que justamente hoy estaremos abordando los aspectos fundamentales que restan por ser mencionados y aprender sobre esa importante característica que Dios colocó en el pueblo remanente, en la iglesia para los últimos días. Y veremos cuán bíblico también podemos ser o dejar de hacer al aceptar o rechazar tal o cual verdad que es enfatizada con frecuencia a través de los libros inspirados. Oremos en estos momentos en el nombre del Señor. Dios de misericordia, Padre eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por siempre. Gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora invocar tu nombre y por los méritos adquiridos, comprados por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Te presentamos este listado de oración con cada persona. Ruego, Señor, por aquellos que tienen situaciones especiales de salud, los que serán sometidos a cirugías mañana, pasado mañana, durante esta semana, los que necesitan recuperación, los que necesitan un milagro en su vida, aquellos que también, Señor, están esperando tu palabra, tu decisión, porque independientemente de lo que han dicho los médicos, tú tienes la última palabra. A los que esperan en ti, Señor, como las siervas esperan de la mano de sus señoras, asimismo, Señor, claman a ti, sedientos por un milagro, por ver tu provisión divina. Aquellos que están en necesidad extrema, aquellos que han perdido su trabajo, aquellos que las puertas aparentemente se han cerrado todas alrededor de ellos, Señor, que tú puedas mostrarle en este día que tu misericordia aún les acompaña, que tu gracia está con ellos y que la prueba que enfrentan, tú estás esperando de ellos que se mantengan fieles a ti en medio de la misma. Ruego, Señor, por aquellas personas que piden por su familia, por su matrimonio, personas que están pidiendo por su bautismo, por alguna situación que aparentemente le impide, llénales de valor, Señor, y darle la fuerza para superar cualquier situación que enfrenten. También te rogamos, Señor, por el tema que vamos a estudiar en esta hora, que sea tu Santo Espíritu que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy estaremos estudiando, como ya hemos anunciado, esta tercera parte del tema, el espíritu de profecía. Leamos en nuestras Biblias el libro segundo de las Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segundo libro de las Crónicas, 20:20. Dice la palabra: y cuando se levantaron a la mañana y salieron al desierto de Tecoa, esto fue en tiempos del rey Ezequías, mientras ellos salían, el rey Josafat estando en pie le dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esta arenga, que fue al mismo tiempo un consejo del rey Josafat ante este anuncio de guerra, ante el desafío y ante la inminencia del enfrentamiento con los enemigos, hasta el día de hoy tiene validez como el resto de la palabra. Creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. Esa promesa, en medio de la incertidumbre que vive la mayor parte del mundo, es muy válida. Creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados, definitivamente. Como iglesia que el Señor ha levantado con el dedo profético en la parte final de la historia para anunciar un mensaje único, con características bien definidas en la palabra, especialmente en el libro del Apocalipsis, tenemos la seguridad de que nuestro mensaje no es mensaje de hombre, es mensaje de Dios basado en la palabra y sobre todo en el principio que destacaron y fue la razón de los reformadores al final de la Edad Media, la sola escritura. Todas nuestras enseñanzas, todas nuestras creencias están basadas exclusivamente en la Biblia, en la palabra de Dios.
Y una de esas grandes bendiciones que Dios le entregó a su pueblo en los últimos días, que sale justamente de la palabra, es el don de profecía, uno de los dones que Dios concedió a la iglesia y que se mantiene vivo. Es un don permanente, como encontramos a lo largo de la Escritura. Ahora, hay algunos aspectos interesantes que debemos nosotros ver. Después que se cerró el canon bíblico, después que se cerró la Escritura, allá por el año 100 de nuestra era, con Juan, el último de los profetas en la era apostólica, Juan el discípulo amado, no Juan el Bautista, sino el discípulo amado, el que recibió las visiones del Apocalipsis. Después que esto en el año 100 ocurre, pasaron alrededor de 1800 años, casi 1800 años, para que Dios levantara otro profeta en la conducción de su pueblo. Y ya por lo que vimos en el tema de ayer, entendemos básicamente por qué pasó todo ese tiempo. Porque la iglesia básicamente estuvo invisible durante todo ese periodo. Ahora, cuando la iglesia va a ser visible de nuevo, Dios utiliza en ese momento crucial y acorde con la profecía, levantar otra vez el ministerio profético. La forma, Dios estaba aquí restableciendo la manera en que Él se comunica con los seres humanos. Él llama a los profetas, le da el mensaje y el profeta que ha recibido el mensaje de parte del Señor, entonces lo comunica al pueblo. Y cuando apareció la primera manifestación del don profético en nuestra iglesia, lo primero que hicieron los pioneros, esos creyentes que fueron fundadores de nuestro movimiento en la parte humana, lo primero que ellos hicieron cuando ocurrió la primera manifestación del don profético en diciembre del año 1844, cuando esta manifestación vino sobre Elena White, una manifestación sobrenatural, apenas 17 años tenía esta jovencita, lo primero que hicieron ellos fue buscar en la Biblia, ver si podía pasar la prueba bíblica. Porque toda enseñanza, toda creencia del pueblo de Dios debe estar basado en la Escritura. Así que lo primero que hicieron fue eso. No fue creer inmediatamente que sí, que eso provenía de Dios. No. Primero y sobre todo después de un silencio de cerca de 1800 años, lo primero que hicieron, no desecharon, porque el mismo apóstol Pablo dijo, no desechen la profecía, examinarlo todo y retener lo bueno. No quisieron desecharlo de inmediato, pero sí examinaron la Escritura, como los bereanos, buscando a ver si realmente estas cosas eran así. Y efectivamente pudieron comprobar cómo las profecías, cómo los consejos inspirados estaban acorde con la Escritura y cómo la manifestación del don profético también. Así como vimos en el primer día, en el tema número 1 de esta serie de El Espíritu de Profecía, donde vimos que al final de toda profecía de tiempo, Dios levanta un profeta. De esa manera también ellos pudieron confirmarlo. No es algo que lo descubrimos nosotros. Ellos lo descubrieron allí y por eso aceptaron sin lugar a dudas, no teniendo algún tipo de reserva, no, sin lugar a dudas, que esto provenía de parte del Señor. Y los profetas, al entrar en contacto con Dios, en ellos se daban ciertas manifestaciones que lo vemos a lo largo de la Biblia, que fueron las mismas que también ocurrieron con Helena Harmon, luego conocida como Elena White, ya con su apellido de casada. Por ejemplo, parte de las manifestaciones que ocurrían cuando tenían ese contacto extraordinario con el agente sobrenatural que Dios utilizaba para transmitir el mensaje, ya fuera un ángel o ya fuera alguna visión del propio Señor directamente. Recordamos cómo Daniel, dice la Biblia en Daniel capítulo 8, que a Daniel se le fueron las fuerzas. Cuando tuvo la visión, se le fueron las fuerzas y quedó enfermo alrededor de 3 semanas en cama, en lecho, producto de esa visión que él había tenido, de ese contacto con estos agentes sobrenaturales que le revelaron la visión de Dios. A Juan, el discípulo amado, cuando tuvo la revelación del Apocalipsis, usted puede leer allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, que también a Juan se le fueron las fuerzas y cayó como muerto a los pies del Señor, y éste tuvo que tocarle con su diestra y decirle, no temas, he aquí que yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. A Zacarías, el padre de Juan el Bautista, después que tuvo la visión del ángel, salió y se le había ido el habla. ¿Recuerdan? Duró casi un año para recuperar otra vez el habla, y eso producto de ese encuentro con el ángel que le dio la revelación.
Saulo, cuando tuvo la revelación camino a Damasco y cayó al suelo postrado, perdió la vista por varios días. Notan siempre que alguno de los que Dios llamó para darle alguna visión, alguno de los profetas entró en contacto con dicha visión, ocurrió alguna manifestación sobrenatural, y fue lo que ocurrió también con esta jovencita que Dios llamó con apenas 17 años en diciembre del año 1844. Además, ellos, los profetas, los que recibían la visión del Señor, los que recibían el mensaje, eran los únicos que veían. La audiencia que a veces estaba junto a ellos, allí alrededor, no percibía todo lo que ellos podían ver o escuchar. Mire, por ejemplo, lo que testifica Daniel en Daniel 10:7. Daniel 10, en el versículo 7 dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Noten que aunque Dios les revela algo a un profeta rodeado de personas, ya sea en una congregación, en la sala de un hogar, las demás personas pueden percibir que hubo algo extraordinario, pero no pueden decir cuál fue el mensaje que Dios le dio al profeta. Es algo privado que Dios utiliza ese conducto. Como dice la palabra en Amós, que nada hará Jehová el Señor sin que antes anuncie su secreto a sus siervos los profetas. Así que dice Daniel que no la vieron, la visión la vio, pero no la vieron ninguno de los que estaban con él, sino que cayó sobre ellos gran temor y huyeron y se escondieron. De paso, ustedes están mirando ahora mismo por las noticias lo que ha estado ocurriendo en estos días allí en el área de Santa Elena, una comunidad que está al norte de California, pertenece a San Francisco, y allí en Santa Elena, donde Elena White vivió sus últimos 15 años hasta el momento de su muerte, la casa de ella está en una de las laderas de una de esas montañas. El Hospital Santa Elena está en una de las partes más altas, en un lugar estratégico. Está ese hospital de nuestra iglesia, y entonces la comunidad, la mayor parte de la comunidad de Santa Elena vive en esos lugares, en la parte alta. Como ella vivía en la parte inferior, todavía al día de hoy testifican los que de tercera y cuarta generación han seguido el testimonio que le dieron sus abuelos y bisabuelos, de que cuando venía el ángel a visitar a Elena White, a darle un mensaje, sobre todo en la madrugada, cuando estaba ella orando, toda la casa se alumbraba por encima con un resplandor inusual a esa hora de la madrugada, que todos los que podían desde allá arriba percibir y ver eso entendían que era algo sobrenatural. Venía gran temor sobre ellos. No podían escuchar el mensaje en ese momento, no podían saber quién se lo estaba transmitiendo, pero veían la manifestación sobrenatural que ocurría, y producto de eso, gran parte de esa comunidad hasta el día de hoy sirve al Señor, ha aceptado la verdad, porque vieron esa manifestación sobrenatural que ocurría allí. En el versículo 8 dice: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, dice Daniel, y no quedó en mi fuerza, antes mi fuerza se convirtió en desmayo, sin retener ningún vigor. Empero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Qué interesante la manifestación que es común, es un común denominador en aquellos que reciben la visión. Y ese don, el don profético de paso, ha sufrido muchas falsificaciones, sobre todo en los últimos 200 años de historia. Ha tenido una gran cantidad de personas que han pretendido ser profetas, y en ocasión en la antigüedad también, cuando se manifestaba el verdadero don profético del Señor, aparecían falsos profetas. De hecho, muchas veces el profeta que se levantaba tenía que enfrentar a un grupo de falsos profetas que pretendían de manera simultánea ser guiados por Dios. Uno de esos ejemplos lo encontramos en el libro Primero de los Reyes, capítulo 22. Libro Primero de los Reyes, capítulo 22. Recuerde la experiencia donde aparece Acab, donde aparece también de alguna manera el rey Josafat, que era amigo de Acab, no seguía la misma conducta, pero cuando era invitado por él, acudía a su llamado. Y dice así el libro Primero de los Reyes, capítulo 22, desde el versículo 1. Dice: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, 3 años de paz. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel a visitarlo, donde Acab. Y el rey de Israel le dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para recuperarla de manos del rey de Asiria.
del rey de Siria. Y el versículo 4 dice, y dijo a Josafat, Acab le dijo a Josafat, entre reyes estaba esta conversación, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galat? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Dijo entonces Josafat al rey de Israel, sin embargo, aunque vayamos a la guerra, aunque te acompañemos, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová, que consultes al profeta. Y entonces dice el verso 6, el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres. Escucha el número de los falsos, porque eran falsos todos. Como 400 hombres a los cuales le dijo, ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, sube, porque Jehová la entregará en tu mano. Y Josafat le dijo, pero noten el discernimiento que tenía Josafat. Él dijo, esto sí está raro. Estos son unos falsantes todos. ¿No habrá por ahí un profeta de verdad? Y él le pregunta, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que lo consultemos? Profeta de Jehová. Y entonces el rey de Israel le respondió a Josafat, bueno, hay uno, ese no lo llamó inicialmente, hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, es Micaías, hijo de Inla, pero yo lo aborrezco, ese no me gusta, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat le dijo, no hable el rey así, tenga cuidado. Como diría, repitiendo palabras del Nuevo Testamento, de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que este Miqueas o Micaías no le profetizaba cosas que a él le gustaba escuchar. Esa es una de las razones por la que tantas y tantas personas prefieren escuchar a un falso profeta, porque lo que le dice son cosas halagüeñas. Piense por un momento cuántos pretendidos profetas se han levantado en los últimos 200 años. ¿Cuántos? Incluso algunos de renombre, pero cuya ética, cuya moral en su vida y en su muerte no pudo ser sustentada. Fue una práctica inmoral, una práctica nada ética. Sin embargo, la gente nada de ataque contra esos profetas, porque lo que esos profetas escribieron son cosas halagüeñas, que el pecado es algo que era necesario, que debemos agradecerle a Adán porque haya caído. Así lo dice uno de esos libros escritos por uno de esos falsos profetas que surgieron en los últimos 200 años y que levantaron movimientos que se llaman de los últimos días. ¿Nota? Así que aún entre ellos, cosas halagüeñas, usted no va a ver esos ataques, a pesar de que su vida fue una vida cargada de prácticas inmorales, que en su muerte, incluso porque murió batiéndose a tiro y en la cárcel, usted no va a escuchar a nadie atacando, porque el falso profeta nadie lo ataca. ¿Nota? El profeta verdadero es el que es un blanco de ataque certero. Y usted lo puede encontrar así en las redes, donde quiera, es lo normal. Y ahora él no quería saber de Micaías porque todo lo que le decía para él era malo, pero era palabra de Jehová. Hay gente que no le gusta escuchar que el profeta le hable, porque el profeta se mete en la vida privada de las personas. Por eso hay muchas personas aún dentro del pueblo remanente de Dios que no quieren saber de un profeta en su medio. No quieren saber del espíritu de profecía y buscan todo tipo de cosas para arrojar sombra sobre el don profético, sobre el ministerio de Elena White, todo lo que puedan echar sobre ella, todo lo que puedan hablar en contra, porque se sienten invadidos en su vida privada cuando le dice esto está mal, esta práctica no se debe hacer, esto no se debe hacer, recordándole lo que dice la Biblia, porque no es nada nuevo. Pero el profeta de manera incisiva le recuerda constantemente la palabra de Jehová y le habla de manera directa, así como le habló Natán al rey David. En Jeremías 28 encontramos un caso interesante también, porque aquí en Jeremías 28 aparece una falsa profecía de Ananías. Ahí en la Biblia un Ananías que es un profeta falso y profetizó queriéndole hacerle la contra a Jeremías. Miren lo que dice Jeremías 28, versículo 1. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el mes quinto, grave esa fecha, era el mes quinto, que Ananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, dice Jeremías, delante de todos los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor ha llevado para allá. Y toda la gente vendrán en 2 años. Pero Jeremías ya había profetizado que eran 70 años que iba a durar la cautividad.
Y le está diciendo, no, no tengan miedo, quédense aquí tranquilo, en 2 años ellos vuelven para acá. O sea, le estaba profetizando paz. Y dice el verso 4, y yo haré volver a este lugar a Jeconía, hijo de Joacías, al rey, todo va a volver a ser como antes. Le estaba diciendo él allí. Entonces Jeremías, el profeta verdadero, le dijo o le respondió al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo, y le dijo en el versículo 6, amén. En una forma con algo de sarcasmo le dice, amén, así haga Jehová conforme a tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios volverán aquí y los transportados que han de ser devueltos de Babilonia a su lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en oído de todo el pueblo. Escucha, que esto sí es palabra de Jehová, le dice Jeremías. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción, pestilencia y muchas tierras y grandes reinos cayeron. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como que Jehová realmente lo envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo de su cuello, se airó y entonces lo quebró delante de Jeremías. Y le habló de nuevo a Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová de esta manera, romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de las naciones en 2 años nada más. Y Jeremías siguió su camino, dice la Biblia, se iba, pero cuando Jeremías se dio vuelta para irse, Jehová le dijo, no, devuélvete, que eso no se queda así. Y entonces dice el versículo 2, y después que el profeta Ananías rompió el yugo, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera has quebrado, pero en vez de ello harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de esas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le han a las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, tú no hablaste por parte de Jehová, eres un mentiroso. Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo, lo estás engañando. Por tanto, escuchen la sentencia, Dios no deja eso así. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo quito de sobre la faz de la tierra tu nombre y a ti. Morirás en este mismo año. Y eso sí es palabra de Jehová. Atención, porque hablaste rebelión contra Jehová ese mismo año. Él estaba profetizando que en 2 años habría calma. Le dice, este mismo año vas a morir. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes 7. ¿Y en qué mes vimos al principio que estaba? En el mes 5. O sea, 2 meses después de hablar palabra falsa, inmediatamente cayó muerto para demostrar que realmente Dios está hablando era a través de Jeremías. Así que los profetas del Señor siempre se enfrentaron a falsos profetas. Y no solo eso, era lo que evidenciaba que eran profetas del Señor, sino que había otro principio. Hay otro principio que es el principio teológico o el principio doctrinal, a lo que se refiere Isaías capítulo 8, en el versículo 20, cuando dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso es porque no les ha amanecido. El profeta que enseña que parte de la Biblia no tiene importancia. Y vuelvo otra vez. Profetas que se levantaron en el siglo XIX, que levantaron movimientos espiritistas, esotéricos, e incluso algunas iglesias que permanecen hasta el día de hoy, que envían misioneros al extranjero constantemente, basados en aparentemente un ministerio profético de uno de sus personajes. Una de las cosas que le enseñan a la gente es que la Biblia ya no tiene ningún valor para nosotros, porque fue profundamente alterada, no se sabe lo que era la verdad, y que por eso un ángel le reveló otro libro, y por eso ellos tienen otro libro que lo identifica a ellos dentro de esa denominación. Usan la Biblia, pero solo para extraer algunos pasajes que puedan ser de su interés, pero ellos le dicen que eso no tiene valor, eso era para el viejo mundo. Y le dicen, incluso en esos años que usted no encuentra que se me habla de Jesús en la Biblia, era porque él estaba haciendo un viaje aquí al continente americano, y aquí estaba dejando esas placas que luego se le iban a mostrar al profeta. Así que un profeta que enseña que lo que ya está revelado no tiene validez o una parte de ello, no viene de parte de Jehová, porque el profeta es probado conforme a la ley y al testimonio. Si no dice conforme a eso es porque no les ha amanecido. El profeta que dice que la ley de Dios ha sido cambiada o que alguno de sus mandamientos ha sido anulado, no viene de parte de Jehová. Primera de Juan 2:4.
El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Otro detalle con relación a esto, el profeta que habla en contra de la naturaleza real de Cristo, en lo humano, que no admita que Cristo vino como hombre, aparte de ser divino, que vivió como hombre y que como hombre venció, tampoco viene de parte de Jehová. Son indicadores que la Biblia presenta para un profeta verdadero. Por eso dice, no crean a todo profeta, prueben los espíritus a ver si son de Dios. No solo esto, en el libro de la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15, dice que hasta Satanás se puede disfrazar como un ángel de luz. Así que ni siquiera el hecho de que se te aparezca un ángel luminoso ya es una evidencia de que Dios te está hablando o de que Dios le habló al que se le apareció ese ángel luminoso. No necesariamente. ¿Por qué? Porque Satanás se puede presentar como ángel de luz. Tiene que pasar todas estas evidencias que estamos nosotros mencionando y no solo una de ellas. Por eso hablamos de un conjunto de pruebas para el profeta. Hace un par de años, apareció una supuesta profetisa, especialmente en el oriente, en Laos, era conocida como la laosiana. Años después, más reciente de nosotros, en California, uno que pretendía ser profeta, hizo hasta una página de Facebook, una página allí donde se constantemente presentaba sus sueños, sus visiones. La mayor parte de ellos contradecían lo que ya está revelado en la Biblia y el espíritu de profecía. Así que no había que leer mucho en esos sueños y visiones supuestos para darse cuenta de que no provenían de parte del Señor. Sin embargo, durante un gran tiempo mucha gente le creyó, muchos adeptos, mucho apoyo, hasta que finalmente logró pues manifestar su verdadero interés. Y el líder de todos los que le promovían, de todos los que dirigían ese grupo de personas, pues él mismo testificó ante la iglesia, arrepintiéndose de haberse ido con ese grupo, de que estaba convencido junto a todo el equipo que antes le daba apoyo a ese falso profeta, que efectivamente eran falsas sus pretensiones y que estaba lamentándose de haberse ido con ese grupo. Más cerca de nosotros todavía, y aquí en la vecina isla de Puerto Rico, aquí en el Caribe, también hay una mujer que desde hace un par de años también ha estado enviando supuestos sueños, supuestas visiones, pero no pasa la prueba bíblica, no pasa la prueba del verdadero profeta, pero siempre habrán personas que le sigan. Para todo hay gente, y lamentablemente cada vez que surge un falso profeta o cada vez que se levanta una herejía, eso contribuye al zarandeo, a que se vayan aquellos que no tienen una base sólida y que no han venido de corazón ni en busca de la verdad, sino que están buscando un camino más fácil. Otro criterio para probar al verdadero profeta es lo que tiene que ver con su conducta. Esa conducta que para dónde guía al pueblo, lo guía hacia una mejoría en su vida espiritual o lo lleva por otro derrotero. Le enseña que ya no tiene que obedecer a Dios o le enseña que debe crecer en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando usted lee libros de la talla de El Camino a Cristo, el deseado de todas las gentes, y usted ve los frutos que tiene en su vida y cómo dedica ahora más tiempo a la Biblia, cómo le ha ganado más confianza a la palabra, cómo sirve a su Señor en forma más entregada, más consagrada, entonces usted comienza a ver hacia dónde le guía definitivamente el profeta que Dios ha colocado en su pueblo. El profeta verdadero también contribuirá a la edificación del cuerpo de Cristo, porque todos los dones que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué ha hecho el don profético, el espíritu de profecía manifestado en Elena White dentro del movimiento adventista? ¿Qué ha hecho? Número uno, el establecimiento del mayor sistema de salud que se tiene a nivel de una iglesia, que se tiene a nivel del mundo espiritual, el mayor sistema de salud en el mundo entero. Unos 576 hospitales y clínicas en todo el mundo. 576 hospitales y clínicas en el mundo entero, promoviendo un régimen saludable, asistiendo a las personas, enseñándole un mejor sistema de salud. De esos 576 hospitales y clínicas, solo en los Estados Unidos hay 70 actualmente. Solo en los Estados Unidos, 70 de ellos, el mayor sistema de salud en todos los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Esto debido a qué?
debido justamente a que en sus inicios uno de los mensajes que recibió Elena White fue justamente para tratar de ayudar en la recuperación de la salud en las personas, tratar de crear un sistema pro salud, un sistema médico que lograra asistir a las personas en el mundo y que igual que el ministerio del Señor Jesús no solo fuera a predicar, sino también sanar y enseñar. Y por eso las más de 6,000 escuelas y universidades que tiene también esta iglesia alrededor del mundo se deben al ministerio profético de Elena White, que recibió esta visión al inicio, allí a mediados del siglo XIX, e inmediatamente ella dio los consejos, dijo dónde debían establecerse. De paso, en Valley Paradise, que está en San Diego, en el sur de California, allí habían terrenos, grandes terrenos, pero terrenos que nadie lo quería comprar, porque eran terrenos que no tenían agua. O sea, en el subsuelo no se encontraba agua, por más profundo que hacían los pozos, no daban con el nivel freático allí. Y entonces, donde nadie quería comprar y donde estaban incluso a precios, como diríamos hoy, a precios de vaca muerta, a precio pero muy barato, ella llegó allí donde decían, aquí pudiéramos hacer algo grande, pero aquí no hay agua. Y ella caminó en el lugar, Elena White, en ese tiempo, y llegó a detenerse en un lugar y le dijo, aquí el Señor me está indicando que hay agua. Compren, así mismo, compren todo este terreno que aquí se va a levantar uno de los sanatorios más grandes donde se va a atender a personas necesitadas, donde se le va a ayudar a recuperar a personas que están en algunos malos hábitos, en vicios, a recuperar su salud física, mental y emocional. Compren aquí, que aquí hay, le dice, pero que aquí no hay agua. Está comprobado que no hay agua en ninguno de estos lugares. Le dijo, aquel que no sabe fallar me ha revelado que aquí hay agua. Y déjenme decirle, lo compraron. No podían hacer el pozo antes de comprar, era como la parábola del tesoro escondido, el cual uno encontró y luego compró el campo. Así que luego de comprar, perforaron donde ella indicó y allí estaba el agua abundante y está hasta el día de hoy. Si usted visita en el sur de California, Valley Paradise, donde está nuestro sanatorio, va a encontrar que a la entrada del sanatorio hay un monumento, una placa bien grande donde está el año 1905 y cuando se cumplieron 100 años, en el año 2005, allí se hizo toda una conmemoración y ahí está el lugar donde ella se paró y donde indicó aquí hay agua y donde todavía hay agua abundante. Y no solo fue beneficiada la comunidad del sanatorio, sino todo lo que estaba allí. Señaló el lugar donde está el hospital y la Universidad de Loma Linda, también en California. Dijo, este lugar se va a convertir en un centro de salud y en un centro de gran avance del conocimiento para toda la humanidad, y así fue. Señalado también justamente por ella, esos fueron apenas los comienzos, un inicio guiado por Dios, y como dice la palabra, creed en Jehová el Señor y estaréis seguros, pero creed a sus profetas y seréis prosperados. Esto que inició así y obedeció al consejo profético, hoy 576 hospitales y clínicas, 70 de los cuales están en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. No solo esto, en una época, mediados del siglo XIX, cuando los médicos, incluso, escuche bien, los médicos prescribían el uso del tabaco, el uso del cigarro, el tabaco en toda su forma, para las personas que tenían alguna condición de salud, especialmente problemas en el sistema respiratorio, tenían algún tipo de gripe, algún tipo de neumonía, le decían que para calentar esos órganos debían fumar. Y no sabían el daño letal que le estaban haciendo al organismo. Claro, la ciencia médica todavía le faltaba mucho por descubrir, pero ya para ese entonces, cuando la misma ciencia médica decía que debían usar esto, ella dijo que no debían utilizar, dentro de ese mensaje de salud que Dios le dio, que no debía utilizarse el tabaco porque era un veneno lento e insidioso que producía tumores. Se adelantó más de 100 años a la ciencia, descubriendo el cáncer que produce el uso del tabaco, especialmente a través del fumar. Note, y todo esto revelado por el Señor en una forma interesante en el área de la salud, tal y como fue el ministerio de Cristo. La predicación, la enseñanza y la salud han sido las áreas donde el pueblo de Dios ha sido cabeza y no cola. ¿Por qué? Justamente para gloria del Señor, porque dice Josafat,
dijo claramente allí en la palabra, en 2 Crónicas 20:20, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué decir en el área del cosmos? ¿Qué cosas pudo ella predecir? ¿Qué cosas pudo Dios mostrarle antes de que la ciencia, más de 100 años antes que la ciencia pudiera verlo o avistarlo? En el libro Primeros Escritos, en la página 41, aparece una visión conocida como la visión de la conmoción de las potestades del cielo, donde el Señor le mostró algo a Elena White, que ella lo escribió allí mismo, en 1848. Escuche, dice así: el 16 de diciembre del año 1848, el Señor me mostró una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielos, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, cuando Jesús dice que las potestades de los cielos serán conmovidas, como en Lucas 21:26, dice ella, cuando el Señor dijo esto, al anunciar cielos, se estaba refiriendo al cielo y al definir tierra por igual. El Señor me mostró a través de la constelación de Orión un espacio abierto, oiga bien, a través de la constelación de Orión, un espacio abierto por donde descenderá la santa ciudad de Dios. Más de 100 años antes que los modernos y potentes telescopios de los astrónomos enfocaran en la constelación de Orión y miraran que en efecto hay un túnel, un vacío, un espacio abierto donde no hay estrellas, y por más potente que coloquen allí el telescopio, no logran ver lo que hay después. Se han elaborado muchas teorías, hipótesis, conjeturas, especulaciones. Ellos no saben lo que hay más allá, pero por visión profética sabemos que por ese espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. Es el canal de comunicación, pero tardaron más de 100 años los astrónomos en descubrir ese espacio abierto, ese vacío que hay allí en la constelación de Orión, y ella lo vio sin telescopio, con la visión que promete y que permite el Espíritu Santo Todopoderoso para gloria del Señor. Ella pudo ver esto más de 100 años antes. ¿Y qué decir en el orden religioso? En el orden del cumplimiento de las profecías. Recuerde que la caída del poder de la Iglesia romana, la caída del poder papal, ocurrió en febrero del año 1798, cuando Napoleón Bonaparte envió al mariscal francés y tomó prisionero al Papa Pío VI. Cayó ese poder, lo llevó prisionero al exilio, quitándole el cetro, el anillo, la corona. Cayó. Nadie suponía en su sano juicio que ese sistema papal, ese sistema romano, iba a recuperar el poder que en el mundo había tenido. Sin embargo, entre las primeras visiones que recibió Elena White y que están consignadas en una de sus obras cumbres, un bestseller, como lo es el libro El conflicto de los siglos, allí ella anticipa, desde mediados del siglo XIX, no hacían ni siquiera 70 años que había caído el poder papal, y ya ella estaba escribiendo que ese poder lo iba a recuperar. Y la gente decía que eso era una locura, que nunca más se iba a levantar ese sistema, al cual le habían retirado su poder, el apoyo estatal, le habían quitado las tierras papales, todo se le había retirado. Y ella lo escribió con la seguridad que da la revelación divina. Y déjenme decirle que más de 100 años después de que tuvo esa caída el poder papal, en el año 1929 se daba un concordato histórico. Gaspari con Mussolini, ese que estaba como dictador en Italia, que fue muy amigo de Adolfo Hitler, que juntos estuvieron también en los atentados allí en lo que fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Este concertó un pacto con la Iglesia romana, Mussolini, y le devolvió las tierras papales, 44 hectáreas de terreno, en lo que se convirtió hasta la actualidad en lo que se conoce como la Santa Sede, el Vaticano, un estado independiente dentro de otro estado que actualmente ya tiene más relaciones diplomáticas con el mundo aún que Estados Unidos, más que Estados Unidos. Tiene relaciones diplomáticas con el resto del mundo. Un poder que comenzó a crecer de manera lenta desde que se comenzó a recuperar de la herida mortal que sufrió. Y lo que indicaba la Biblia, de que de esa herida mortal sería sanado, como dice en Apocalipsis 13:3,
es lo que efectivamente ha estado ocurriendo. Y todo lo que ha estado ocurriendo, los cambios en los Estados Unidos, como Estados Unidos ha estado adjurando los principios que le dieron origen como nación protestante, lo que ha estado ocurriendo con Estados Unidos, en el orden moral especialmente, cómo la inmoralidad ha estado siendo apoyada, la degeneración siendo apoyada por leyes estatales, y todo eso, dijo la inspiración a través de Elena White, que sería la causa de la ruina de los Estados Unidos de Norteamérica. Y todavía no ha ocurrido nada. Cuando bajo un pretexto u otro se dicte la ley dominical en Estados Unidos de Norteamérica, vendrá la ruina nacional en forma estrepitosa, por completo. Ahora lo que hemos visto desde los atentados del 11 de septiembre, el huracán Katrina y todo lo demás, eventos y fenómenos que han estado golpeando a los Estados Unidos, que nunca antes se habían visto en su historia. Todo esto son indicadores de que la mano de Dios, el poder restrictivo que protegía esa nación, se ha estado retirando. Todavía no por completo, pero cuando la apostasía sea nacional, entonces llegará la ruina nacional. Y eso que está profetizado tiene cumplimiento también, tal y como lo hemos estado mirando que ha estado ocurriendo en los últimos años. Y déjenme decirles en ese sentido, muchas personas, a pesar de esta evidencia, de todo el peso de la evidencia que estamos mirando en lo que fue el ministerio profético de Elena White, en el resultado que tiene en la vida de las personas que entran en contacto con sus libros, con la lectura de estos libros que promueven la Biblia, el cambio milagroso que ocurre en ellos, algunos siguen poniendo en tela de juicio el grado de la inspiración. Y déjenme decir, no hay grado de inspiración, porque el que inspira es el Espíritu Santo. Tan inspirados son esos escritos como lo son también los escritos de la Biblia. Tan inspirados fueron los profetas de la antigüedad como lo fue también la profeta de la actualidad, porque no hay grado de inspiración. Ahora, la autoridad no es la misma. Ella misma dice, la autoridad última está en la Biblia, y ella dirige la atención de todos los creyentes hacia la Biblia. No solo lo cita destacando la autoridad que tiene la palabra, sino que dice, vuelvan a la Biblia, vayan a la Biblia. ¿Tienen problemas para entender algo? Vayan a la Biblia. Es la luz menor que nos guía a la luz mayor. Una verdad especial revelada para este tiempo en que el pueblo remanente de Dios ha tenido pues tantas oportunidades que Dios le ha dado. Así que nunca olvide eso. No hay grados de inspiración. La inspiración es la misma de los profetas de la antigüedad hasta el momento actual. Es el mismo grado de inspiración. Ahora, la autoridad en materia doctrinal, dice ella, no se debe basar en mis escritos. La autoridad debe basarse en la Biblia. Y solo eso que dice ella es una indicación clara de que es una profeta del Altísimo, para honra y gloria del Señor, porque a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a eso, es definitivamente porque no les ha amanecido. Luego de ver esta parte de lo que tiene que ver con el don profético, vamos a las preguntas ahora. Se han elaborado muchas preguntas interesantes y en esta parte queremos nosotros responder a esas inquietudes. Preguntas muy interesantes las que nos han llegado y que forman parte ahora de lo que vamos nosotros a compartir. Sumamente queremos destacar el hecho de que el Señor ha revelado en forma clara todo lo que nosotros podemos encontrar hoy como revelación de las Escrituras, y por eso queremos dar respuesta a las preguntas que se han formulado. Alguien pregunta, ¿hizo Elena White algunas declaraciones proféticas que no fueran ciertas, que no fueran verdaderas? Y a esto debemos responder lo siguiente: de ninguna manera. Todas las declaraciones proféticas fueron basadas en la Biblia y han tenido cumplimiento o están en vía de cumplirse, están en pleno proceso de cumplimiento en la actualidad, tal y como usted puede comprobar en sus escritos. Recuerde que los escritos de Elena White no son secretos, no son privados, sino que están a la vista de todo el mundo. Aún los manuscritos originales que ella escribió están consignados y guardados en bóvedas especiales donde cada año son visitados por millones de personas que van a ver por sí mismos lo que de su puño y letra quedó como legado, y a constatar que esos escritos no han sido adulterados, sino que han sido conservados para honra y gloria del Señor. Otra pregunta que formula alguien: profetizó, me han dicho que Elena White profetizó que Jerusalén nunca más sería reconstruida, esa ciudad judía, y que esto está en el libro Primeros Escritos. ¿Qué con relación a esto? Bueno, con relación a eso tenemos que decir que esa también acusación es falsa, porque cuando Elena White escribió,
Ya la vieja Jerusalén, la que puede verse en los muros, los que visitan hoy en día, esa que está dentro de los muros ya había sido reconstruida. Ya un emperador árabe muy famoso pues ya había reconstruido la vieja Jerusalén. Cuando ella habla de Jerusalén y de que el templo, Jerusalén como tal, no sería otra vez un centro de adoración, se estaba refiriendo a lo que fue Jerusalén en la antigüedad, lo que fue como pueblo de Dios, que fue desechado, como dice la Escritura. Y por eso el velo del templo se rasgó en dos. Ya Jerusalén la terrenal no tiene esa trascendencia. Jerusalén la terrenal como un lugar histórico. Pero en lo espiritual, ahora es Jerusalén la celestial, donde Cristo intercede por cada uno de nosotros. Así que a eso se está refiriendo básicamente. Otra pregunta que formula alguien. ¿Profetizó Elena White que ella estaría viva cuando Jesús regresara? De ninguna manera. En sus escritos sí siempre anima a prepararnos para cuando el Señor Jesús regrese. Al igual que el apóstol Pablo en su momento quería estar con vida también cuando el Señor regresara. Quería. El apóstol Pablo dice, y nosotros los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y cualquiera dice, bueno, pero él está diciendo que va a estar hasta la venida del Señor, porque dice nosotros los que vivamos, porque ese será su anhelo. Y de esa manera normalmente se expresan en las Escrituras todos los que hablan acerca de la venida de Cristo, pero ella estaba clara y nunca para esto puso ningún tipo de fecha. Son algunas de las preguntas que nos han llegado, quedan todavía otra pregunta. Dice, profetizó Elena White en los años 50 del siglo XIX, o sea, por allá por los 1850, que Cristo regresaría solo en unos meses. No, de ninguna manera. Las expresiones cuando habla de que Cristo viene pronto, las utiliza la Biblia en forma indistinta. Usted lee, por ejemplo, lo que dice Primera de Pedro 4:7. ¿Sabe lo que dice? Primera de Pedro 4:7 dice, sed sobrios y velad. Dice, sed sobrios y velad en oración, porque el fin de todas las cosas se acerca. Eso fue escrito hace casi 2000 años. ¿Notan? El Apocalipsis, que fue escrito hace más de 1900 años, el Apocalipsis de Juan dice aquí que Dios le mostró las cosas que deben suceder pronto. Y el Apocalipsis termina Jesús diciendo, ciertamente vengo en breve. Y cada creyente debe ver la venida de Cristo como viniendo pronto, como que viene en breve. ¿Por qué? Porque eso contribuye a su preparación, a estar siempre listo. Decir que no viene por ahora es hacer que la gente deje de prestar atención a su preparación. Así que Cristo viene pronto y muy pronto, amigo y hermano. Y cada uno de nosotros debe prepararse como si fuera a estar con vida cuando Él viniera, que de hecho muchos de nosotros podemos estar con vida cuando Él venga, pero solo Él sabe el momento exacto de su venida. Así, con relación a esta pregunta, también alguien pregunta, ¿profetizó acaso Elena White que Cristo regresaría antes de que fuera abolida la esclavitud en los Estados Unidos? No, para nada. Y cuando habla acerca de la liberación que Cristo dará en su venida, está hablando acerca de la liberación del pecado. Cuando ya este cuerpo que nos tiene esclavizado verdaderamente, por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues Cristo cuando venga. Mientras tanto estamos luchando y batallando contra los deseos de la carne, porque realmente Cristo cuando nos glorifique, cuando nos dé un cuerpo semejante al cuerpo que Él tiene, al cuerpo glorioso, cuando nos dé un cuerpo de eterna juventud, entonces seremos finalmente liberados. A eso se refiere, pero no se estaba refiriendo a que Cristo vendría antes de que la esclavitud fuera abolida en lo absoluto. Otra pregunta que nos llega, veamos, tomemos otra de las preguntas que están siendo formuladas. Dice aquí, ¿es Elena White la única profeta en el pueblo de Dios de los últimos días? ¿O hay algunos otros profetas hoy? Bueno, el don profético está vivo, pero Elena White es la profeta que Dios levantó para guiar al remanente desde su salida, como nosotros pudimos ver en el primer tema, que Dios siempre que va a sacar al remanente de algún momento en que estuvo o en la invisibilidad o que estuvo en la esclavitud, siempre utiliza algún profeta. Y al final de todo periodo profético, como fueron los 2300 años que terminan en 1844, Dios siempre levanta un profeta. Pero el don profético está vivo dentro de la iglesia. No que hay varios profetas dentro de la iglesia, no eso. Una cosa es que el don profético se pueda manifestar en alguien, que de repente Dios puede mostrarle mediante un sueño, mediante una visión a una persona. De hecho, conocí personalmente a una hermana que llegó a la iglesia producto de una visión que Dios le mostró. Una persona que pertenecía a la Iglesia Católica Romana
era su ambiente, toda la familia. Ella procede de España, pero vive actualmente en California. Y allí en unas conferencias, pues ella me contó su testimonio, cómo iba hacia el trabajo. Su mundo era el mundo católico romano. No conocía otra cosa, pero buscaba de Dios de corazón. Y cuando leía la Biblia decía, Señor, si hay algo que no esté practicando bien, muéstramelo. Y camino al trabajo, me cuenta ella cómo vino un éxtasis en ella, cómo tuvo una visión que duró alrededor de 40-45 minutos. Escuche, 40-45 minutos. Y Dios le mostró en visión todas las verdades bíblicas, le mostró dónde estaban en la Biblia y cómo todo se le fue grabando a ella. Y le mostró, esa es la verdad y debes buscarla para seguirla. Cuando de repente salió de la visión, que otra vez ve que lleva el volante y que está en pleno highway, cuando ve esto se asusta porque cree que posiblemente esté fuera de la vía, pero no, iba en el carril correcto. Y cuando vio la hora, fue que se dio cuenta que hacían entre 40 y 45 minutos que había iniciado la visión. Hoy, desde ese entonces, ella es parte de la iglesia, es la secretaria de la iglesia. Allí era secretaria de la iglesia en Glendora, específicamente en Los Ángeles, cuando le conocimos hace alrededor de unos 15 años atrás. Y ella nos contaba cómo Dios la trajo. No es una profeta ella, de hecho fue la única visión que recibió. Dios utilizó esa visión, manifestó ese don para mostrarle el camino de la verdad y la luz. Y muchos de los amigos y hermanos que están ahora conectados podrán también testificar de cuántas cosas se han librado, porque Dios ha utilizado a un hermano o una hermana, le ha dado un sueño, le ha mostrado algo que va a ocurrir, le dice de repente, mira, no vaya a este viaje, no hagas tal negocio, no hagas tal cosa, no tomes tal decisión, y de cuántas cosas se han librado de manera milagrosa, porque el don profético está vivo. Dios puede utilizar a alguien para revelarle algo, pero eso no significa que sean profetas. Profeta es cuando ese es su oficio, se ha dedicado a esa persona que elige ser profeta. Usted ve, por ejemplo, en el mundo evangélico que hay personas que de repente dicen, yo soy profeta, se declaran como profeta, me voy a dedicar a ser profeta, elegí el ministerio profético, ese es mi ministerio, pero no es el ser humano. Dice la Biblia que el Espíritu Santo repartió los dones como Él quiso, no como quiere el creyente. Si fuera así, ¿ve? Así que no es como el creyente quiere, es el Espíritu Santo quien decide. Así que no hay muchos profetas dentro de la iglesia, pero el don profético está vivo y Dios pudiera en algún momento utilizar a alguien como profeta. Pudiera, no nos cerramos a eso. Puede hacer, pero cualquiera que se levante como profeta debe pasar la prueba bíblica, debe pasar como lo pasó Elena White. Y por eso cuando creemos en el ministerio profético de Elena White, estamos creyendo es en la Biblia, porque es en la Biblia donde se habla del don profético que estaría vivo dentro de la iglesia. Cuando alguien pone en tela de juicio el don profético, lo que está haciendo es dejando de creer en una parte importante de la Biblia. No pierda eso entre las verdades que debe tener en mente. Otra pregunta que formula alguien dice así, ¿y el gran chasco fue ella quien lo profetizó? ¿Quién fue? No, el gran chasco quien lo profetizó fue Juan. Juan, que escribe Apocalipsis. En el capítulo 10 de Apocalipsis, él es que predice el gran chasco. Cuando habla acerca del librito, que sería dulce en su boca, está hablando de la profecía de Daniel, por eso habla del librito. Y lo presenta abierto porque el libro de Daniel había sido cerrado. Muestra cómo sería abierto en el tiempo del fin y que al proclamar esa verdad especial, la profecía de los 2300 años, sería un mensaje dulce. Cientos de miles de personas de todas las denominaciones, bautista, metodista, presbiteriana, luterana, católica, de todos los movimientos religiosos, se unieron en ese movimiento dirigido por Guillermo Miller especialmente, proclamando ese mensaje. Pero Juan había dicho en Apocalipsis 10 que ese libro que fue dulce en la boca, cuando lo tragaran iba a ser amargo. Una experiencia amarga, similar a la que tuvieron los discípulos de Cristo cuando Cristo murió en la cruz, que ellos tuvieron un chasco. Y así como dicen los que van camino a Emaús, nosotros pensábamos que él era el que iba a redimir a Israel. O sea, estaban desencantados, desilusionados, amargados. Pero después Jesús vino y le abrió la escritura y le dijo que eso era necesario que ocurriera. Nota, de la misma manera ese gran chasco fue profetizado por Juan y se cumplió en la experiencia de ese grupo de personas que predicaron. Pero Elena White todavía no había sido llamada para el ministerio profético. Ella es llamada justamente en diciembre de 1844 para que aquellos que habían perseverado orando, habían cientos de miles de personas en ese movimiento, y cuando ocurrió el gran chasco solo quedaron 53 personas. 53 orando y diciendo, Señor, ¿en qué nos equivocamos? Señor, muéstranos la verdad. Y Dios le mostró a uno de ellos, Irán Edson, mientras iban cruzando por un camino, por un maizal, le mostró, le dio la luz
acerca de qué era lo que había ocurrido, porque la profecía decía que el santuario iba a ser purificado. Ellos habían creído hasta el momento que el santuario era la tierra y que iba a ser purificado con el fuego en la venida de Cristo. Pero el Señor le mostró que ya la tierra no era el lugar donde estaba su santuario. Que como dice Hebreos 8.1, es algo bíblico, no inventado. Hebreos 8.1 dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y es ministro ahora del verdadero santuario que levantó Dios y no el hombre, y que está en el cielo. Así que la purificación del santuario estaba ocurriendo en el cielo. Y cuando este mensaje llegó, alentó a los creyentes que habían perseverado en la oración. Y luego en una visión en 1844, en diciembre de ese año, entonces Elena White confirmó esa verdad que ya Dios le había revelado mediante el estudio de la Escritura a esos creyentes que perseveraron en la fe. Así que no tuvo que ver en lo que fue esto. Esto fue profetizado, el gran chasco, repito, por Juan. Y la profecía que llegaba a 1844 y que llega hasta allí por Daniel, en Daniel 8:14. Así que nada que ver en ese sentido. Un aspecto también importante que alguien dice, que Elena White, alguien podría decir, Elena White dio varias fechas y entonces esas fechas ahora, ¿qué de esa fecha? Pero Elena White no dio ninguna fecha. No encontramos ni siquiera una sola fecha en todos sus escritos que ella dio con relación a los eventos que están ocurriendo. Simplemente profetizó los acontecimientos que iban a ocurrir y como tal han estado ocurriendo, las tendencias que vemos también, pero nunca habló de una fecha, nunca puso un año para la ocurrencia de algo, y por eso sabemos que su ministerio es respaldado por la Escritura, además de los frutos que, como Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Agradecemos a Dios estas verdades y esta luz que nos ha dado, porque al estudiar la palabra de Dios, la Biblia, confirmamos que efectivamente el Señor ha estado guiando a su pueblo. Y otra vez repetimos lo que dijo Josafat: creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Quieres vivir en inseguridad e incertidumbre? No creas al Señor. ¿No quieres ser prosperado? No creas a los profetas. Pero si tu deseo es estar seguro y ser prosperado, cree en el Señor y créele a sus profetas los mensajes que vienen de parte de Él. No se te pide que tengas una creencia ciega en nada ni nadie, simplemente que examines a la luz de la Biblia y que veas por ti mismo o por ti misma y puedas comprobar si algo viene de parte del Señor y si cuenta con el respaldo bíblico, porque es Pablo quien dice en 1 Tesalonicenses 5 que no apaguen el espíritu, que lo examinen todo, que no menosprecien las profecías, que lo examinen todo y que retengan lo bueno en el nombre del Señor. Oremos al Señor y recuerde que nuestra próxima cita es mañana al mediodía para estudiar otro tema importante de la palabra de Dios. Oremos. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, gracias por el estudio de hoy y por cada persona que ha participado del estudio recibiendo palabra de Jehová. Te ruego, oh Señor, por cada persona que esté en este listado. Tú ves cuántas personas están necesitadas de asistencia en su salud, en cuidados intensivos, cuántos en situaciones graves, en situaciones crónicas. Señor, asiste a cada una de esas personas con un toque sanador. Visite esas salas, Señor, donde hay tanta tristeza, donde muchos esperan el peor desenlace. Lleva la paz, la tranquilidad y la seguridad que da el médico divino. Te ruego por aquellos, Señor, que están pidiendo por ser liberados para poder entregarse plenamente a ti. Aquellos que piden por su vida espiritual, aquellos que ruegan por algún familiar, aquellos que piden por un empleo, aquellos que ruegan por su salud emocional, su salud mental, aquellos que piden por su hogar, por su matrimonio, aquellos que piden por matrimonios de algún familiar que están pasando por situaciones críticas, donde solo tu intervención puede, Señor, restaurar ese hogar, ese matrimonio. Responde de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por aquellos que también dan su gratitud por permitirle un año más de vida, por responder su oración. Y también queremos finalmente pedirte por los que están desaparecidos, para que tú, Señor, puedas permitir que se encuentren con la persona, pueda encontrarse con la persona que dé parte a la familia y puedan ser encontrados nueva vez sanos y salvos. Te rogamos, oh Señor, que le asistas. Gracias por escucharnos y gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y será hasta mañana.